Muy buenos días. Buenos días, Carla. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Cuéntenos, senadora, ¿en qué situación se encuentra nuestro país con relación a este tema tan grave? Pues mire, en primer lugar tenemos que entender que las niñas lo son quienes aún no tienen la mayoría de edad, así lo considera nuestra ley sobre derechos de la niñez, adolescencia, y también está señalado con puntualidad en la Convención sobre Derechos de la Niñez, que México ha aprobado y que es vigente en nuestra nación desde 1990. Hemos ido gradualmente modificando primero la Constitución, luego leyes, haciendo nuevas leyes para cumplir con la Convención sobre Derechos de la Niñez. Ha sido determinante en todo el mundo a partir de esta convención, que es el Tratado de Derechos Humanos más importante del planeta, que las niñas menores de edad, menores de 18 años de edad, no sean llevadas a matrimonios forzosos. Eso se considera incluso como una forma de trata. Así lo establecimos nosotras en las reformas a la ley contra la trata de personas. Y en el caso de lo que se entiende como emancipación de las adolescentes que pueden determinar casarse o tener una vida en común con una persona que las embaraza, nos parece que es bastante denigrante y además atenta contra los derechos de las adolescentes, por muchas razones. Justamente mencionabas en tu introducción a este asunto que he planteado nuevamente en la permanente para que los congresos locales que faltan por establecer la prohibición del matrimonio infantil lo hagan en consecuencia con lo que nosotros señalamos en la Ley de Derechos de la Niñez. Es una materia que está en el ámbito local. Las niñas adolescentes no pueden dejar de estudiar, esa es una prioridad para su proyecto de vida y hay que prevenir, hay que tomar todas las decisiones que se tienen que tomar para que asuman con responsabilidad su sexualidad y no queden embarazadas, no tomen riesgos de infecciones de transmisión sexual e interrumpan el proyecto de vida al que tienen derecho. Por eso las niñas no pueden ser madres, no deben ser madres, y eso significa que hay que definir políticas de información, de orientación, de prevención de embarazos y sobre todo la prohibición del matrimonio infantil. Claro, senadora, preguntarle qué tanto afectan los usos y costumbres para poder implementar las leyes. Pues afectan tanto como el que las pueden llevar al fracaso. En el caso de los sistemas normativos, todavía en varios grupos indígenas de nuestro país, recordemos que son más de 60, pero en muchos de ellos incluso se da a la niña a partir de los 10, 11 o cuando mucho 12 años de edad, en trueque por mercancía a un individuo casi siempre muy mayor de edad, para que o se case con ella o se las lleve y luego las familias nunca más vuelven a saber de ellas. Eso es una forma de trata. Eso me parece que es muy característico de algunas zonas en donde hay usos y costumbres de los padres, sobre todo los padres que dan a las niñas en casamiento a partir de trueque de dinero o de mercancía o de ganado o de cervezas, incluso es algo verdaderamente deleznable, que sabemos que existe ahí, que no se están tomando las medidas a partir de que ahora tenemos una ley sobre derechos de la niñez que las protege y que tiene que obligadamente las autoridades implementarla y garantizar que ese tipo de cosas ya se erradiquen de nuestra sociedad. Claro, aparte de los usos y costumbres, senadora, ¿cuáles son las causas que obligan a las menores a enfrentarse al matrimonio infantil? Bueno, pues son varias causas que también obligan a que primero las reconozcamos y las atendamos. Claro. Si no las reconocemos, no vamos a poder determinar acciones gubernamentales desde los ámbitos de gobierno
para su prevención, para su atención. Yo creo que una de esas causas que hemos estado viendo es que también las adolescentes se huyen de sus casas a partir de un embarazo por situaciones de violencia. Pero estás ante dos situaciones muy complejas. En primer lugar, porque no siempre, la mayoría de las veces se fracasa de que esas adolescentes puedan formar una familia con quien las embarazó. Y la otra es de que entonces tienen que regresar, pero ahora regresan embarazadas al ámbito del que pretendieron huir. Me parece que ese es un asunto muy importante que tiene que atenderse en el país. La violencia de género contra las niñas y contra las mujeres sigue siendo un problema gravísimo. Solamente sabemos que las encuestas, particularmente las que realiza INEGI, nos determinan que cada vez suben más las expresiones de distintas violencias contra las niñas y las mujeres. Quiere decir que los ámbitos gubernamentales no han determinado las políticas que se necesitan para prevenir y sobre todo para sancionar de manera debida a partir de la comisión de ese tipo de delitos. No se pueden castigar igual. Y la política de prevención en nuestro país es fundamental para que las relaciones entre niñas y niños, entre mujeres y hombres, sea una relación de equivalencia humana, de respeto, donde no haya violencia, donde se reconozcan los derechos humanos entre sí y se reconozcan como pares. Esa igualdad sustantiva por la que tenemos que trabajar todavía sigue estando pendiente. Por eso es muy alto cuando INEGI nos señala en sus encuestas que la violencia contra las mujeres sigue siendo elevada y va gradualmente manifestándose con mayor claridad con distintas formas de violencia. Y obviamente que el matrimonio infantil, además de que es una expresión también de violencia que sobreviven muchas niñas y adolescentes en sus familias, también es importante señalar que algunas de las causas del embarazo infantil, como lo tenemos determinado en la ley, también deriva de situaciones de violación. Usted analiza los estados en donde es más alto el índice de embarazo infantil, ahí vamos a encontrar que tiene una correlación con la violencia de género, claro, en donde falta mayor educación para las niñas, en donde hay más situaciones de marginalidad o en donde hay más deficiencia en el reconocimiento, en el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, es decir, su acceso a la educación, su acceso a la capacitación para el trabajo, su acceso a condiciones óptimas para su proyecto de vida. Senadora, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Senadora, bueno, escuchando esta parte que nos menciona sobre la violencia y sobre todo la violación de derechos, que nos pudiera compartir también la afectación que tienen estos menores al ser sometidos a estos matrimonios, tanto física como psicológicamente, y que me imagino también es parte importante del por qué impulsar esta legislación. Claro que sí, porque en primer lugar tenemos que reconocer que ese problema existe en varios estados de la República y no se ha hecho lo suficiente para garantizar que las niñas literalmente no sean vendidas en un casamiento forzoso o a veces simplemente darla a una persona a partir de trueque de mercancía. Eso ya rebasa la situación establecida en la ley sobre derechos de la niñez, ya tiene una connotación de violación a la ley de manera grave, porque estamos frente a un delito debidamente señalado además en el protocolo contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. La sanción a ese tipo de delitos tiene que ser alta, igual que se tratara de cualquier delito que es grave por su trascendencia, por el daño físico, psicológico, por el
la repercusión que tiene contra la vida de esa persona. Cuando se trata de una niña, particularmente una niña indígena, encontramos entonces una gran marginalidad y exclusión social y también una gran marginalidad y exclusión en el acceso a la justicia. Hay permisividad por parte de los gobiernos en esos estados de seguir permitiendo esas formas de trata que están ya sancionadas en la ley y que simplemente no hacen nada. Esa parte del problema está más invisible y necesitamos reconocerlo, necesitamos que la autoridad lo reconozca y trabaje no solamente en la persecución del delito, es importante, pero también se necesitan políticas de prevención. Necesitamos que las niñas y las adolescentes en ese tipo de lugares tengan un acceso asegurado a todos sus derechos. Y las familias en este tipo de casos actúan con mucha discrecionalidad y en la mayoría de las veces, por no decir que prácticamente en todas, la madre no puede ser absolutamente nada porque hay un círculo de discriminación, hay un círculo de desigualdad y de marginalidad de las mujeres en ese tipo de sociedades que lleva a que sigan siendo consideradas como objetos, no como sujetas de derechos, de tal manera que la complejidad para atender ese tipo de problemas es francamente requiere de que la autoridad tome cartas en el asunto de manera prioritaria, siempre haciendo un análisis integral, pero señalando con puntualidad que ese tipo de situaciones deben ser perseguidas por la ley, claro, por la autoridad. Claro, senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, muchas gracias por esta información y por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Carla. Que tengan muy buen día.